¿Quién es un mendigo? Normalmente, los hombres piensan en la imagen de un mendigo como una persona que vive sin hogar, sin suficiente comida, aquellos que carecen de un lugar adecuado para el descanso, personas que viven desde la necesidad o son víctimas de una situación que los hace ajenos a los estándares de lo que se busca como seguridad o refugio fijo. Déjanos contarte una historia. Durante 60 años, un mendigo estaba siempre sentado sobre la misma parte de una acera en una calle muy transitada. Todos los días extendía la mano mendigando. Y todo el tiempo soñaba diciendo, ay, quizá un día me encuentro un tesoro y me haré rico, y ya no tendré que mendigar jamás en esta calle. Pasó el tiempo, pero antes de encontrar ese tesoro soñado, el mendigo murió. La gente del vecindario llevó el cadáver y lo quemó junto con los trapos que había dejado. Después pensaron, este mendigo ha ensuciado durante 60 años ese pedazo de tierra. Estaría bien cavar un poco de tierra y tirarla para limpiar y reemplazar el lugar, así que empezaron a excavar. Se encontraron con una gran sorpresa. Justo debajo del lugar donde el mendigo se sentaba a mendigar encontraron una caja de fierro, la cual estaba llena de monedas de oro y plata. Un hombre dijo, ja, si ese viejo mendigo estuviera vivo aún, se volvería loco. Otro dijo, sí, si hubiese excavado un poco debajo de su asiento se habría hecho rico y no habría tenido que mendigar. Otro dijo, ja, ese en su ignorancia ni siquiera se había dado cuenta de que había un tesoro enterrado justo debajo de donde estuvo sentado durante tantos años. Un sabio se acercó al escucharles hablar y les dijo, ustedes preguntan acerca de por qué no se fijaba en el tesoro que estaba debajo de su asiento. Pues es sencillo de comprender, fue porque sus ojos siempre estaban mirando hacia afuera, hacia el tránsito que pasaba y sus manos estaban extendidas hacia ellos, y así lo hizo por tantos años, hasta que murió, mendigando. Ustedes se creen más inteligentes, pero en realidad son peores que ese mendigo. La gente, cambiando la expresión de su rostro, se escandalizó y dijeron a una voz, ¿y por qué? La sabiduría respondió, porque toda su vida llevan un tesoro en su interior, pero nunca excavan dentro de ustedes mismos. Ahora bien, esto es lo que te está sucediendo y le está sucediendo a todos los que viven en el mundo ahora mismo. Nace un niño en la tierra, y después, poco a poco durante toda la vida la mente, el ego, se la pasa mendigando impresionado por el tránsito exterior que se mueve ante sus ojos y oídos, proveniente de la cultura, la época, la nación, el grupo social, los ideales, etc., según lo que les haya tocado ver y aprender. Algunos mendigan por amor porque se sienten solos, otros mendigan por distracciones porque no se aguantan a sí mismos, otros mendigan por deseos y riquezas detrás de las cuales refugiarse para llenar el vacío interior, otros finalmente después de no encontrar el estado de reposo, mendigan por alguna esperanza de descanso en vida más allá de la muerte física o esperanza supraterrestre porque no saben cómo vivir en la tierra. Y así viven mendigando toda la vida. Así funciona el ego. Lleva muchas vidas alimentándose y dependiendo de todo cuanto proviene del continuo tránsito que existe en el mundo donde no cesan de haber distracciones provenientes de aquello ajeno a su ser más profundo y seguramente ni siquiera conocen lo que es el ser puro, porque las mentes de ustedes todos los días vive atendiendo tanta basura acumulada que creen que eso es la vida que vinieron a atender a la tierra. Creen que son lo que tienen acumulado en sus memorias y que están hechos de eso a lo que se han dedicado y que atesoran tanto, como si la muerte no fuese a venir, pero como sus mentes piensan que seguramente mañana estarán, pues hay que acumular más, y mañana otra vez, y así es la maldición del mañana, es un mendigo. Vive acumulando y engordando para el matadero, no sabe dejar de buscar en el tránsito porque es lo que está educado a hacer desde hace tantos años que ni siquiera lo nota y piensa que es lo normal o lo que todos hacen, pero yo te digo que es una enfermedad terrible.
Así es la mente de los hombres, sea que lo puedan notar o no, se la pasa buscando seguridad, desea alcanzar un estado de satisfacción o un lugar en el cual ya no tenga que buscar nada más ni moverse, en el cual ya no necesite adquirir nada ni dependa de estar buscando, pero ese estado no llega, porque todo cuanto experimenta, así sean momentos de saciedad al obtener algo de alimento, posteriormente el corazón se carga de glotonería y embriaguez, y sigue necesitando más. Algunos buscan la paz, el amor, la dicha, el gozo en experiencias y situaciones que van condicionadas a logros, o a determinados momentos, en determinados días a la semana, tal vez en un templo, tal vez en una reunión grupal, tal vez en un evento, en una fiesta, en un aniversario, en vacaciones, en viajes, y después de tanto, finalmente necesitan una esperanza supraterrestre más allá de la muerte física que pueda dar continuidad al mundo. Pero no se dan cuenta de la verdad, que precisamente el mundo que conoce su ser, en el cual se desarrolla toda experiencia conocida por la mente, no puede ser eterno. No se han tomado el tiempo de conocerse a sí mismos ni siquiera, porque el ego es muy astuto, no quiere dejar de extender sus manos hacia afuera, con todo se la pasará en ese estado y se aferrará a su postura. Si 60 u 80 años ha estado fijo al tránsito en el que le haya tocado nacer, y haya adquirido lo que todos a su alrededor arrojaron sobre él, él simplemente lo va recogiendo, y con todo querrá más. Nunca se sacia. Así vive el corazón de todos los hombres que viven en oscuridad. No puede encontrar un estado en el que ya no necesite ningún refugio, en el que ya no tenga que depender de una ciudad física perfecta, de un sistema, de una rutina, de un salvador ajeno a su propio ser. Y esto pasa porque no han comprendido la libertad, la verdad, que ha existido en los hombres libres, porque no han comprendido la dimensión en que un Adán postrero vive, o podemos llamarlo como Lao Tse lo llamó, el hombre del Tao, el nacido del divino. Solo alguien así puede estar tranquilo en esta tierra y permanecer imperturbable en cualquier momento de la existencia, porque aunque su cuerpo está aquí en apariencia, su ser no lo está. Su ser no se mueve entre el tránsito, él no permite que su corazón extienda su mano hacia el mundo del ego, porque lo ha observado tanto en su interior, que conoce perfectamente a ese miserable. El hombre que se ha dejado llenar por el verdadero tesoro, conoce tan bien al enemigo o al mal que está dentro del propio ser humano, y que si bien los hombres, en determinadas ocasiones a lo largo de la vida, pueden desahogarse o llorar incluso ante Dios, ese malo ego es capaz de hacerse pasar por alguien religioso de años, pero que sigue siendo esclavo y dependiente a la mente. Y esto pasa cuando se levantan cultos sobre alguien que se dijo en la historia que fue un descenso del divino, pero no hubo discipulado adecuado, ya que un discípulo se forma al nivel de su maestro y estando en esa libertad, ya no se necesita de nadie, porque la luz ya está dentro del propio discípulo, el cual ha dejado de ser un mendigo que se hace pasar por víctima por no poder andar como el maestro anduvo, cuando este caminó por la tierra. Porque ahora el tesoro que un maestro entendido en el reino de la libertad tiene ha sido absorbido y comprendido por el discípulo, la verdad florece en el discípulo, Dios florece y nace finalmente en el interior entonces, y Adán nuevo es creado a imagen ya no de un mendigo sino a imagen del Adán ascendido, aquel que vive en el reposo y descanso absoluto. Esto mismo pasó con Lao Tse y Chuang Tse, el discípulo se hace parte de la misma experiencia de libertad que el viejo tenía, pasó con Buda y Sariputra, y en otros casos más. Todos son maestros entendidos en la libertad. Pero con Jesús ocurre esto, él fue totalmente libre y venció el mundo, venció todo lo que está muerto o pertenece a ilusión en tanto, caminó por la tierra, no dejó que su espíritu se llenase de insensatez ni de embriaguez, por eso decía yo he vencido al mundo. Ahora les toca a ustedes, confíen y atrévanse a ser libres. Por supuesto que sí, porque solo un niño eterno puede caminar y no perderse en el mundo porque está iluminado, y esa iluminación no es dada por ningún sistema externo.
ni por filosofías huecas o reglas sociales que multitudes siguen, las cuales parecen tener cierta reputación en cuanto a duros tratos del cuerpo, pero que no ayudan a frenar los apetitos del ego o carne. A menudo digo, no se trata de hacer ayunos físicos toda la vida, ni de asistir a terapias toda la vida, ni de necesitar asistir a eventos o foros toda la vida en el cual algún gurú pretenda darte una sanidad o consuelo temporal para pasar la semana, el mes o el año, ni de buscar placer en drogas o borracheras que se disuelven en poco tiempo, sino de una vez por todas eliminar el mal de raíz y dejar de estar jugando a la hipocresía y falsedad. Porque así es el mendigo, de a poquito va pidiendo, pretendiendo llenarse, y apenas recibe un día, se alegra un momento, al rato otra vez está preocupado, ansioso, y es así siempre porque mendiga atención de alguien o algo externo, sueña con algo que mejore el estado en el que se encuentra, pero la verdad es que la mente o el ego nunca se mejorará. Aparentemente cree que sí, porque su visión es muy corta. Aquí desde donde vivo, puedo dar testimonio, que la mente mientras más cree acumular, más torpe se hace, mientras más cree saber, más se limita por sus acúmulos, porque ahora está encerrada en una postura o creencia. Si ya cree que es exitoso, se congela en ello, si ya cree que es fracaso también. Pero todas esas medidas surgen de la comparación en la que ha vivido. Por eso, el ego finalmente hace creer que se está separado de la divinidad, y de ahí es que se va necesitando algo divino ajeno al propio ser y cuerpo. Se piensa que hay una personalidad divina a la cual rendir tributo solamente, y al vivir haciendo esto se impide al instante que en uno mismo se manifieste el divino. Y bien enseñó Jesús, una cosa es necesaria y es volverse niños, porque ellos viven en Dios mismo, pero el estorbo es la misma mente o el yo, sí, la misma mente que se enlista en una asociación religiosa y ya con eso cree ser parte de Dios en determinados días y horarios a la semana, como si la divinidad habitase en templos hechos por manos de hombres. Así es un alma encerrada en el mundo, seguirá buscando, se la llevará queriendo ser positiva unos días y luego nuevamente es cabizbaja y bombardeada por el hambre y el deseo de alcanzar un estado de calma y quietud. Escapa de ella y únete al observador, a la libertad, aquí, donde todos aquellos quienes han encontrado la verdad han vivido, y entonces el descanso del alma viene. Y no te estoy invitando a un grupo que pueda pertenecer a una plataforma de internet, porque del aquí del cual hablo está escondido en tu interior más profundo, tu ser más profundo. Cuando lo hayas visto me verás a mí, porque la sabiduría no es privada, este mí del que hablo no es el ego, es la voz de la libertad y está escondida como potencial en todo hombre, porque todos están diseñados a volverse imagen ya no del hombre mendigo sino del hombre del reposo o Adán postrero. Pero si alguno llega a contemplar la libertad, la sociedad, la corriente, el mundo le hablará en su interior para llevarle de vuelta, porque en su interior voces le hacen creer que debe comportarse y mantenerse rígido, porque si no, ¿dónde quedará todo cuanto ha hecho y adquirido? Lo aprendido por la mente en el viaje mundano, la reputación, la membresía a una época y cultura. Así es el ego, suplica por la aprobación de los demás, no puede dejar de ser influido por la masa que a fuerza lo lleva de vuelta a seguir mirando en el tránsito establecido. Por favor, obsérvalo. Nadie puede hacerlo por ti, ni Jesús, ni ningún iluminado o Buda, ellos solo están para señalar la falsedad. Porque aún Jesús esto decía a sus discípulos: vigilen o despierten por ustedes mismos. Él no dijo, yo velaré por ustedes, no, sino vigilen por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de deseo y glotonería y venga sobre cada uno aquella última hora de existencia, el fin, porque ciertamente vendrá. Jesús al caminar por Galilea andaba en libertad y vivir en la verdad, que es donde está la divinidad. Ahora si confías en que en ti está el mismo potencial para entrar confiadamente en la misma verdad, estarás rasgando el velo del templo, que no es más que la ilusión del ego, y entrarás al lugar supremo o santo, que no es sino tu propio ser.
Las escrituras son solo símbolos que la sabiduría usa para describir algo oculto en el propio hombre. No pienses que la divinidad está lejos, porque en ella nos movemos y somos. Deja de buscar a Dios afuera, es en ti donde debe estar, está escondido debajo del yo-ego, todos lo llevan, no hay necesidad de buscarlo ni imaginarlo, entra tú directamente al lugar más santísimo que tu alma pueda experimentar en la tierra y que está en tu propio ser y quédate en ese estado de éxtasis para siempre. Esto es por lo cual el Nuevo Testamento dice que el hombre es templo de Dios, si es que se ha encontrado el tesoro, si no, el mendigo seguirá buscando lo que la corriente busca. A esto se refería Jesús cuando decía, el que creyere y fuere sumergido o bautizado, aquel que logre la inmersión será salvo y el que no creyere será condenado. Precisamente, porque el verbo ser es uno mismo con el verbo estar, de modo que, el mendigo, la mente está condenada a su estado anclada a una ilusión, que ha acumulado y finalmente morirá esclavo de su ignorancia. El que no puede creer estas palabras y no gusta sumergirse en la verdad, será condenado o estará condenado a vivir en la mentira e ignorancia y por tanto su propio espíritu es reo de mendigar de momento en momento el bienestar o refugio toda la vida, pero el que creyere y lograre la inmersión será salvo o estará salvo, experimentará la liberación de su alma. No es después de la muerte física que puede un alma salvarse sino aquí y ahora. Pero obviamente aquellos que no son del mismo entendimiento que un Adán postrero, malinterpretan el lenguaje y se encierran en las escrituras como si de verdad entendiesen desde dónde habla la sabiduría. Por eso, por más que la gente se bautiza con agua y recitan vanas palabrerías, no les ocurre la luz ni pueden andar como Jesús anduvo en libertad suprema, y eso que las escrituras bíblicas bien claras son al decir que Juan el Bautista bautizaba en agua, pero después se daría lugar a otro que sumergía en fuego. Obviamente no es algo físico sino psicológico o espiritual. Jesús no echaba fuego físico, pero al hablar era como una espada que lanza llamaradas. Iba metiendo a sus oyentes en una profundidad de inmersión al grado de convertirse en alguien como la muerte al ego. Así fue Lao Tse, cuando Confucio le visitó y se sentó cerca, se ofendió porque ese hombre no cumplía con las tradiciones de China, y no se levantó de la silla para recibir a un anciano mayor, no veía mayores a los más ancianos, y decía que todos los hombres son hombres, nadie es más viejo que nadie. Todas esas eran tonterías de la mente humana, así como todos los árboles son árboles, y las estrellas estrellas, y todos proceden de la misma existencia. Confucio asustado salió de ahí y dijo a los demás, nunca se acerquen a ese hombre porque, si alguno va y enfrenta a una fiera de campo tal vez logren salvar su vida. Pero si van donde ese hombre está sentado, él los matará. Ese hombre es como la muerte, todo cuanto sale de su boca consume lo que uno lleva dentro. Ese hombre puede matar a quien sea. Exactamente, solo así es posible sumergir en la verdad a otros que oigan con receptividad. Eso es llevar a inmersión profunda al espíritu. Esa es el arte de los maestros entendidos en la verdad o el reino de Dios como Jesús lo llamó. Así pues, Cristo al enseñarnos sumergía a sus discípulos como las tradiciones hacen, porque ni porque vayas y te remojes en Roma o el mismísimo río Jordán y repitas rituales te ocurrirá la verdad o la iluminación para andar tal como Jesús anduvo, y no necesitas seguir a Jesús sin comprenderle, porque tú mismo llevas el tesoro dentro. La corriente le venera pero no le comprende, pero si puedes entender poco a poco la claridad va llegando. A las épocas posteriores se les olvidó ir donde el maestro y mejor se sentaron sobre la interpretación que otros que vivían ciegos les contaron. Se necesita alguien que haya primero estado ante un maestro vivo y haya absorbido y comprendido el ser más profundo del maestro para luego poder entender cuando él dice, ahora están listos, vayan y como artesanos sumerjan a otros en el tesoro más profundo del interior que es el Padre que Jesús decía, de donde emana la vida y la verdad, para que sean hijos del divino y vean al Espíritu que da la vida. Eso es lo que la sabiduría trascendente trata de hacer, ir sumergiendo poco a poco en fuego.
para que surja el espíritu puro en tu ser, para que la luz brille dentro y estés a salvo, para que después no pase lo que a ese mendigo que por su ignorancia murió en el engaño. A eso se refieren las escrituras del Nuevo Testamento, con estar en Cristo, cuando Cristo se hace en tu propio ser, porque Cristo significa, aquel que está lleno o ungido de luz e inteligencia suprema, y que juzga no con sabiduría ordinaria sino trascendente, y no juzga a nadie de los hombres directamente sino al mundo, ilusión. Él describe al ego, pero la gente piensa que los está atacando a ellos, y de hecho, si reaccionan con enojo o contradiciendo ante el señalamiento que un niño eterno hace, es porque su propio ego reacciona y solo dan testimonio de estar hinchados de la ilusión y vivir en el engaño, pero con todo se aferran a seguir prestando atención a la corriente que los ha atrapado, a la cual han extendido los brazos desde hace tantos años. El peor enemigo del hombre se esconde dentro de él, y es la propia ignorancia de sí mismo, su propio ego, el cual se siente herido, necesitado, o vive como víctima en una situación que los mantiene ajenos a la verdad suprema. De niño no se es parte de ninguna clasificación, pero posteriormente nuestro propio condicionamiento espiritual o psicológico nos hace dependientes a ser clasificados como máquinas programadas para conservar, guardar, repetir y satisfacer los estándares establecidos por lo que generaciones han conservado y que ahora también ya ha invadido el ser de cada uno. Luego, sucede que al hablar la sabiduría y describir al mundo mecánico del interior humano, ocurre una reacción en los individuos sellados por la bestia que no es más que el reino de oscuridad o el condicionamiento y esclavitud de su alma, su propio ego, su propia ignorancia reacciona y se siente ofendido el yo, que está edificado sobre ilusión, dando fe el propio individuo de que vive dentro del enemigo o mal que contamina su ser y no es capaz de meditar en ello y reconocerlo, porque la información que lleva ya siente estar condicionada a la aprobación de algo externo. Ese es el problema, que al hablar la sabiduría en un hombre libre, y describirles al mendigo y dar la simple y sencilla razón, por la cual ese mendigo no fue capaz de descubrir el tesoro escondido que estaba debajo de sí mismo y vivió toda la vida engañado, la gente se escandaliza inmediatamente, porque la visión de la no-mente dice, es demasiado simple todo este asunto de la vida, la verdad que equivale a salvarse de la desdicha que lleva a muerte. El hecho es muy sencillo con respecto al por qué ese mendigo no pudo tener la dicha de saciar su hambre. Pues, porque sus ojos siempre estaban mirando hacia afuera, hacia el tránsito que pasaba y sus manos estaban extendidas hacia ellos, y así vivió siempre, hasta que murió, mendigando. Exactamente. Así ha sido el misterio de cómo la mente se une a los hombres desde siempre en el inicio de la vida esclava, y grande es el otro misterio también, cuando varón y hembra se unen y forman una sola carne, pero yo digo esto de la conciencia crística y los hombres que alcanzan la iluminación o libertad, o llamémoslo cuando en un ser humano se enciende la verdad y ahora éste se une a la visión de la no-mente, para dar lugar al inicio de la vida de libertad, la cual es una rebelión tremenda contra todo, y es absolutamente individual, pero así es la auténtica libertad y verdad. Solo el esclavo que se la pasa dentro de la corriente se complica toda la vida, y esto es el mundo y los sinfines de sociedades y dependencias que solo crean fronteras y comparaciones que dan lugar a más conflictos en todos los términos. El hombre no sabe vivir sencillamente y fluyendo fuera del tránsito atascado, prefiere complicarse en el mundo en el que ya ha edificado la atención de su corazón, para después buscar refugio en gurús, religiones políticas, sesiones que permitan paz, gobiernos, etc. Pero no aquel que se libera, porque la sencillez le acompaña. Dichosos los pobres de espíritu, los que nada llevan ni son, porque de ellos es la vida y la dicha. El sabio les dice, ustedes piensan que son más inteligentes que ese mendigo, pero les diré que no lo son, porque ese cofre con monedas sirve para comprarse unos cuantos placeres pasajeros, que después de probarlos más mendigo te haces, pero el tesoro que puede surgir de tu ser al sacar el ego han caído,
es segura para siempre, porque cada uno trae un tesoro escondido dentro de sí, que si tan solo se deshiciera de la postura en la que ha estado tantas vidas atendiendo el mundo, y escarbase debajo de la mente en la que se ha establecido tantos años, ciertamente encontraría el descanso, y la saciedad de todo cuanto ahora no ve. Y en verdad que un sabio vive en un estado de reposo siempre, no es alguien que pueda ser medido por nadie que pertenezca a algún concepto aprendido por sociedades o épocas, él va más allá de todo cuanto está en el mundo y no puede ser medido. Toda la corriente y tránsito no pueden perturbar su estado de ser, porque él vive en la eternidad, en cualquier día o situación, llueva o no llueva, tiemble o no tiemble, solo un sabio permanece sin moverse. Ha encontrado el tesoro desde hace mucho y lo ha vivido tanto, que no necesita un día más de búsqueda. Si la muerte física se acerca, la observará y aún en ella hallará dicha. Porque él sabe que la vida seguirá siendo eterna, pero no es egoísta para desear un mundo eterno. Conoce perfectamente que la mente es una ilusión y no puede ser eterna, solo la sabiduría o palabra del divino es eterna, y un sabio solo está lleno de eso. Dentro de un niño del jardín no existe mundo, solo está la visión del divino y no puede morir. La inteligencia o sabiduría es Dios mismo, el logos o el observador según Krishnamurti, así que, en un hombre libre no hay nada almacenado, es una casa vacía, solo Dios vive dentro, se ha convertido en un templo de la divinidad, él es un testigo y sabe que la vida es perfecta desde siempre, la eternidad ha sido desde siempre. Cuán bellas son las flores del campo, cuán bellas son las nubes, cuán bellos los vientos, cuán bella es la naturaleza que se renueva constantemente aunque el hombre la sobreexplota y destruye sin piedad. Eso es un milagro extraordinario, y es lo verdadero divino porque refleja al artista que va haciendo posible crecer a los árboles, le va dando diseño a los insectos a lo largo de tantos siglos. Pero por supuesto que esas cosas no ayudan a ver al mendigo porque él está mirando el tránsito o la corriente del mundo por donde todos han andado y ahora viven embriagados por los cortos momentos de dicha condicionados a lo que no da plena satisfacción y sienten que necesitan seguir en la espera para un día alcanzar el estado perfecto, y quiere aferrarse a buscar lo mismo que quienes viven en el mundo buscan. Y para quienes están peleados con el término Cristo, Adán postrero que tiene la voz de Dios en su interior o la iluminación, llamémoslo estado de libertad suprema, inteligencia y conciencia suprema que es la voz de lo trascendente al mundo, o meditación que es vivir libre y no tiene que ver con posturas corporales específicas solamente. Porque las palabras solo describen, más lo que es, hay que observarlo uno mismo. Permítete comprender que al mencionar la palabra Dios nos referimos a que a un corazón le ocurra la luz, la verdad, la dicha, el gozo y libertad suprema libre de cualquier condicionamiento que pueda provenir de alguna fuente externa, sean otras personas, sean rituales, sean fechas, sean eventos, sean horas, sea la vida o sea la muerte. Porque si observas a un sabio hablar de Dios y vives pensando que se trata de algún personaje lejano, te pasará lo que a los discípulos que estuvieron delante de Jesús y pensaban que el Padre o Dios era una persona que vivía en algún castillo o formase parte de algún lugar lejano. No. A Dios, Jesús lo traía dentro de su ser, es algo que a menos que lo experimentes no entenderás, pero tenerlo es conocer y ver la verdad porque Dios en un hombre es eso, lucidez e inteligencia suprema no aprendida solo por repetir a otros ni por imitar algo establecido sino por la experiencia interior al conocerse uno mismo y desechar el ego, surge el observador, o el verbo que guió a Jesús y por ende a sus discípulos según el Nuevo Testamento, o Tao según la Tse, y en la naturaleza, Dios es la energía dadora de vida y fuerza que dio lugar a este universo sin que nadie haya estado ahí, porque no solo es energía perdida, sino que está acomodada en perfecto diseño. Lo cierto es que es palpable y maravilloso observar cómo crecen los árboles y cómo todo tiene un equilibrio tan sublime.
todo el universo pertenece a la divinidad con todos sus componentes, los sabios son amigos de la divinidad, de modo que, lo que de la divinidad es, de los sabios es. Aquel que desprecia la sabiduría, defrauda su propio ser. La libertad viene con la sabiduría y ninguna sociedad te permite ser sabio. Ilumina tu mundo.